fuimos a hacer unos cálculos desagradables con Darío Gaño, porque claro, la devaluación tiene un efecto, y un efecto directo en tu poder de compra. Y al fin y al cabo, tu poder de compra es tu calidad de vida que disminuye. Así es, Guille, tuvimos un par de meses muy complicados y se vienen meses de crisis profunda, pero donde se va por ahí a hablar mucho de empleo y sin lugar a dudas mucho de el salario que está perdiendo contra la inflación. No sabemos cuánto va a ser la suba de precios este año, vimos ahí que se le filtró al gobierno que puede ser arriba del 40% y ahí no hay paritaria que aguante, por eso los economistas empiezan a medir cuánto perdemos en comparación con el año pasado y los números no son buenos. En promedio, los trabajadores vamos a estar perdiendo un 6% a priori con respecto al año pasado de salario. ¿Qué quiere decir? Que vamos a estar ganando un 6%, vamos a estar teniendo unas paritarias promedio 6% menos que la inflación. Parece poco teniendo en cuenta que las paritarias por lo general están alrededor del 25 y la inflación puede ser del 40, pero vieron que por lo general la paritaria se cierra más cerca de mayo, junio y la inflación es diciembre. El tema es cómo impacta ese promedio. Soy un poco cansador con esto, pero me parece que es importante, porque en la gente con salarios más bajos, sí, la gente de menos recursos, la pérdida de poder adquisitivo es más grande por el impacto del precio de los alimentos, que al fin y al cabo es la compra principal de su vida. Claro, eso no se da siempre que hay inflación, se da esta vez donde los alimentos están creciendo más que el resto de los productos, porque eso tiene que ver justamente con la composición de esa inflación. Y de hecho, para el salario promedio, el poder de compra está, para el salario, perdón, del promedio para abajo, el poder de compra está cayendo aún más. Porque fíjate que en términos porcentuales, no hablemos de dinero, en términos porcentuales el transporte le aumentó muy por encima de ese cálculo, sí, y los sí, alimentos les aumentaron muy por encima de ese cálculo, el precio de las tarifas de los servicios públicos muy por encima de ese cálculo, y básicamente es lo que consume alguien que está cerca del mínimo vital y móvil en Argentina. La canasta del pobre o del vulnerable, que es el que no es pobre pero está medio ahí. Es la consultora Ecolatina que midió, que dijo que 6% se pierde en promedio este año y que el salario real o el poder de compra, esto de lo que hablamos, de cuánto podés acceder con tu mismo salario, está 9% abajo de 2015, pero un dato más preocupante que lo releva el colega Ismael Bermúdez hoy, habla de que los jubilados en promedio también, o sea que los que menos tienen pierden más, están perdiendo 9,7% con respecto al año pasado. Eso en una jubilación promedio es 1.400 pesos menos de poder de compra o en comparación de lo que deberían estar ganando para estar igual con la inflación, y en el salario mínimo, en la jubilación mínima, son 1.000 pesos. Es que hay contradicciones que ya exceden cualquier discusión, porque si vos tenés el mínimo vital y móvil ubicado en 12.500 pesos, sí, le pagás a un jubilado menos de 8.000, sí, ahora apenas estuvo ahí un poquito arriba. No te da ningún cálculo. No, y además en Argentina, para tener una vida más o menos digna, digo más o menos porque te van a faltar un montón de cosas más, necesitas 20.000 pesos. Sí, acá estamos hablando de los números en términos más fríos. Cuando bajamos a la realidad vemos que hay situaciones muy fuleras, como jubilados que no pueden comprar los medicamentos, o que no acceden a todos los medicamentos que accedían antes, o que no pueden pagar las tarifas. Gente que trabaja mucho, sí, que tiene dos trabajos, que trabajan el hombre y la mujer, aquellos que están en pareja o su pareja, en caso de que no sea una pareja típica de hombre y mujer, no tienen la misma capacidad de compra por razones obvias, pero además les está costando mucho llegar a fin de mes, porque la tarifa de los servicios públicos te lleva, pagando todas, lo mismo prácticamente que un alquiler, si es que alquilás. Sí. Y después tenés que comer, y después tenés que viajar, y después tenés que vestirte, y los números no están cerrando por ningún lado. Pero le preguntamos a Iván, porque claro, los gobernadores se están sentando con el gobierno en las próximas horas. Por supuesto que van a hablar de otros temas macroeconómicos, pero esta preocupación de la diaria de la gente que te golpea la puerta de la oficina, o que cuando te cruza por la calle te dice me pasa esto, debe estar en la discusión de los gobernadores y el Ejecutivo, porque en las provincias, particularmente en algunas, se siente más aún. Sí, Guille, es tan cierto lo que decís que en la última reunión del CFI, del Consejo Federal de Inversiones, fundamentalmente los gobernadores del NOA y del NEA, lo que manifestaron públicamente no, lo que manifestaron en privado allí con sus colegas y con los representantes de los equipos económicos del resto del conjunto de las provincias argentinas, son justamente los indicadores sociales. Hay un gobernador que lo que dijo fue como síntoma,
A ver, hay mediciones macro que de eso se ocupa Darío, Julia, Berco, Guarino y todo el equipo de economistas tan destacado que tiene C5N. Y hay cuestiones micro que son más de la medición política, más capilares, más epidérmicas que tienen los dirigentes políticos. Bueno, en ese sentido, uno de los gobernadores de una de las provincias del NOA y del NEA dijo que habían aumentado muchísimo los robos a almacenes de cercanía, almacenes de barrio. Claro, ante la pregunta de un interlocutor de aquí, de la capital federal, fue ¿y eso qué significa? Es que aumentó muchísimo la gente que está robando para comer. Ya no es gente que está robando televisores para vender o televisores para su casa o está robando celulares, etcétera, que eso por supuesto sigue existiendo. Pero que aumentó muchísimo es otra discusión aparte, perdona que te interrumpa, porque es la aplicación del Código Penal sobre esas personas, ¿no? Claro, exacto. Esto está pasando a diario, en las audiencias de flagrancia. Están yendo a la cárcel personas que viven en la calle. Exactamente, exactamente. Y se le suma a lo que dijo, no recuerdo la zona, pero fue en el sur del país, un fiscal de una región que había aumentado muchísimo las causas por abigeato en la zona, es decir, robo de ganado para comer. Gente que se llevaba, discúlpeme que sea tan gráfico, ¿no? Pero que mataban o robaban las vacas y se llevaban las vísceras y se llevaban parte de la vaca para alimentarse. Por supuesto estamos hablando de los robos a la situación por ahí más cercana al drama, a la pobreza y a la indigencia. Pero el dato más preocupante, esto que manifestaron los gobernadores, es que está increyendo, que está subiendo ese dato. Claro, por eso también vemos, o vamos a seguir viendo, un poder creciente, al menos en la figura pública de la ministra o superministra, porque ahora los que quedaron todos pueden ser llamados superministros, Carolina Stanley, de Desarrollo Social, que va a tener un rol clave a partir de ahora. Es quien le va a dar en septiembre y en diciembre estos 1.200 pesos más a quienes cobren las asignaciones universales por hijo y tratar de contener una parte de la sociedad que está muy mal. 1.200 pesos para contener una parte de la sociedad. No, claro. Como rumor, dicen algunos que en caso de que se presente Mauricio Macri para las elecciones del año 2019, que quedan muy lejos todavía, Carolina Stanley suena como posible candidata a acompañarlo en la fórmula, pero ¿saben cuánto falta para Va a eso? depender de cómo le vaya en esta tarea. Pero claro. hablando de eso, hablando de las elecciones del año 2019, fíjense lo que publicó Ámbito Financiero durante el fin de semana. Ya Iván mencionó esta situación más temprano y ahora lo vamos a comentar con ustedes dos. Lo dijo Hugo Moyano. Si no hay otro candidato en el PJ, en realidad dijo mejor, tendrá que ser Cristina. ¿Qué lectura hacemos? ¿Qué significa mejor, no? Supongo que significa que mida más y ahí ya, si bien falta un año, se lo deja servido para que sea Cristina, aunque sea la interlocutora o la final en lo que dice Hugo Moyano, al menos. Pero bueno, está jugando ahí lo propio que viene en el PJ. Sí, lo que Hugo Moyano habló en Radio Mitre el sábado y lo que decía, lo que deja traslucir son dos cosas el día de hoy. Punto número uno, está diciendo, yo que tengo la estructura sindical más grande de la Argentina, puedo poner en esta canasta. Si no aparece uno mejor, acá hay dos lecturas. Una es, hoy Cristina Kirchner es la candidata del PJ, la candidata del peronismo, la candidata opositora que más mide en todo el país. Porque no aparece otro. ¿Qué quiero decir con esto? No que si apareciera otro me diría más automáticamente que Cristina Kirchner, pero para que haya algún candidato que mida más que Cristina Kirchner, tiene que aparecer, tiene que decir, quiero ser yo le quiero ganar al presidente Macri en las elecciones del año que viene. Bueno, Hugo Moyano me parece que con la habilidad histórica, que al margen de todas las críticas que se le pueden hacer al líder camionero, no se puede negar su habilidad en la praxis política, está diciéndole al resto de los dirigentes del peronismo, y discúlpenme que sea coloquial, muchachos, a mover un poquito las cachas porque si no nos llevan a todos puestos. Y la praxis declarativa, ¿no? Porque la semana pasada también fue un hábil declarante en cuanto a Mauricio Macri. ¿Lo criticaron mucho a Moyano por eso? Porque dijo que que el presidente se quería rajar, y yo no sé si es cierto o no es cierto. Lo que sí me consta es que colaboradores cercanos al presidente dejan traslucir eso. Digamos, ojo con agarrársela con Moyano, porque es algo que Moyano repite del círculo íntimo de Mauricio Macri. El diario Clarín el fin de semana, alguna que otra nota en La Nación. Hemos visto también notas que señalan justamente esa palabra que utilizabas, Iván, de la deteriorada imagen presidencial en las últimas semanas. Esto recién empieza, pero Iván se tiene que ir, así que gracias por haber venido. Por favor, Iván. Te han sido esperan muy en la radio. gentiles. Gracias, un placer tenerte los lunes acá. Darío. Sí.
Si vos sacabas un crédito UVA en el año 2016... Pero hablamos mucho de los créditos. ¿Por qué los hubiese sacado en 2016? Aún haciendo un cálculo negativo, vos decías, bueno, pero inflación hay siempre en Argentina, más o menos me voy a acomodar y me la voy a bancar y voy a pagar ese crédito. En el año 2016 vos sacabas un crédito cuya cuota era, ponele, según tú la página 12 ve en su portada, de 7.915 pesos en aquel momento. Hoy pagás de cuota 14.220. No solamente pagás 14.220, sino que estás debiendo el 70%. Exacto. Pero el problema son las uvas. Para el vino, no. Para el vino, no. Esta forma de medir las tasas de interés que hace un tiempo se instalaron en la Argentina, que son uvas, que no son ni dólares ni pesos, son uvas que igual se miden en pesos. Esto es lo que Sturzenegger lanzó en 2016 y dijo, si tenemos una inflación de un dígito como hay en Chile, nos va a ir bien. Esperaba que en 2017 pase eso, estamos a 2018 y la inflación puede ser superior al 40% y eso complicó a muchos. Ahora, de hecho, es la forma en la que se dan todos los créditos. Veía que un banco publicitaba un crédito prendario, es decir, para el auto, tasa cero, decía en la publicidad. Cuando va a la parte de la letra chica dice UVA más cero, es decir, lo mismo que la inflación, pero que no le agregaban nada. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero sí, el que se había sacado un crédito en 2016, hoy debe el doble, que es lo que está justamente, la UVA está el doble que en su momento. Acá igual hay varias cosas a tener en cuenta. Una, que el que debe en UVA, o en realidad el que está pagando en UVA, también se le valorizó su propiedad. Hagamos una cosa, sí. Lo hablamos en un rato. Bueno, porque dale. Necesita un desarrollo para que todos comprendamos dónde están metidos muchos argentinos, en todo caso cómo van a hacer para salir de ahí. Porque para colmo, en pesos, si tenías pensado comprarte una casa desde enero a ahora, las propiedades aumentaron un 100%. Pero